You blocked me on Facebook, and now you're going to die. En su tiempo, nuestros abuelos solían tener pequeñas cajas de música. Cajas de música que se convirtieron en radio. Hola, ¿cómo están? Esto es Algo en qué pensar. Yo soy Roberto Palacio. Como siempre, recordándoles, si les gusta el programa, ayúdenme a darle un me gusta y compártanlo en todas sus redes sociales para que así este esfuerzo pueda llegar a más personas. Y si no les gusta el programa, entonces también, por favor, díganmelo a mí. Déjenme saberlo junto con sus mensajes, todo lo que crean que puede hacerse para que este sea un esfuerzo mejor para toda la comunidad. También pueden mandarme sus mensajes vía WhatsApp. El número para el WhatsApp es 614-125-9380. Por ahí espero todas sus historias y así vamos a poder estar en contacto más directo ustedes y yo, si así lo prefieren. El tema que voy a tratar en esta ocasión es el viaje del héroe. Joseph Campbell encontró en un viaje que hizo a la India el patrón común de todas las historias y lo llamó el viaje del héroe. Y este patrón está presente en todas las historias, está en las historias religiosas, en la literatura, en las leyendas, en los mitos, en las películas y hasta en los videojuegos, así como también en nuestras vidas. En ese viaje que hacemos día a día y que transforma y condensa la esencia de la vida misma. Campbell encontró que en muchas de las historias de la mitología siempre se hablaba de un héroe o un campeón, y hay tantas para escoger. Los héroes aparecen en las historias de todas las culturas y en todas las eras, y todos tenemos algún héroe favorito. Y es que es difícil describir qué es lo que convierte a alguien en un héroe, qué cualidades debe de tener, debe de combatir contra villanos, o puede ser un héroe alguien que es un buen ejemplo para sus hijos o la sociedad, o es nada más un sinónimo para decir que el héroe es el protagonista. Bien, para descifrar esto, revisaremos el libro escrito por Joseph Campbell en 1949, El héroe de las mil caras, o más bien el viaje del héroe que se describe en su obra, también conocido como el monomito. En este libro, Campbell descubrió una serie de requisitos para que podamos definir quién es el héroe en las historias. Estas se dividen en 3 partes que a su vez se conforman en 17 etapas que el héroe deberá de cumplir en su viaje. Y es verdad que no todos los héroes pasan exactamente por las mismas situaciones en sus historias, pero Campbell se refiere a que todos pasan por algunas de esas situaciones siendo el héroe. Las historias de héroes, como ya les mencioné, se encuentran en todas las culturas y en todas las eras. Tenemos, por ejemplo, la historia más vieja que se ha escrito, que es la de Gilgamesh en la antigua Mesopotamia, o Krishna en la India. En la Biblia también podemos encontrar a varios personajes que cumplen perfectamente con los requisitos del héroe. El mismo Jesús en el Nuevo Testamento, en la historia de Siddhartha Gautama en el budismo, y en historias más contemporáneas como La Guerra de las Galaxias, Harry Potter, El Señor de los Anillos, en Matrix, incluso en El Rey León. Pero podríamos hablar también de una época más moderna de los superhéroes, Spider-Man, Superman, Capitán América, Shrek o el Chapulín Colorado, quienes de una u otra forma también se representan en esta historia de El viaje del héroe, y podríamos dedicarle horas a platicar sobre cuál de estos muchos héroes resultan ser el favorito para cada quien, y luego pasar horas más descubriendo las grandes cantidades de historias antiguas o modernas que siguen este patrón de El viaje del héroe de Campbell. Así que mejor me voy a restringir a explicarles cuáles son estas 3 partes y los 17 pasos que la conforman. Primera parte, el mundo ordinario. Es aquí en donde se nos presenta al protagonista, y es en donde conocemos todos los aspectos de su vida, si es un estudiante o si es un empleado,
y a qué escuela asiste o a cuál es la empresa en la que trabaja. Conocemos a su familia, a sus amigos, sus gustos, sus disgustos. En general nos muestran todo su entorno. Ya esto lo podemos considerar como su zona de confort. Pero es aquí en donde sucede algo que hace que el héroe se separe ya sea física o espiritualmente del mundo. Y hay 5 maneras posibles en las que esto ocurra. En el caso de Siddhartha Gautama, por ejemplo, quien eventualmente se convierte en el Buda, esto sucedió simplemente porque estaba aburrido. Aunque en la mayoría de los casos el héroe empieza su aventura porque recibe la llamada del destino. Pero cuando esto pasa, el héroe rehúsa tomar la llamada porque se siente incapaz de algo tan importante, o dice, no, es que yo no soy un héroe, o simplemente por no salir de esa zona de confort en la que vive. Pero una vez que decide tomar la llamada, siempre aparece un tipo de personaje que le enseña, lo tutorea o le ayuda para que el héroe esté preparado para poder cumplir con esa aventura a la que ha sido llamado. Entonces, siendo esta una figura protectora o algún tipo con poderes sobrenaturales, y cuando finalmente está terminado el entrenamiento, es entonces cuando llega para el héroe el punto de no retorno, ya que el héroe no podrá arrepentirse y regresar a su vida anterior. Recuerdan a Perseo ofreciendo la pastilla roja y la pastilla azul a Neo. Entonces, el héroe decide que sí quiere tomar la responsabilidad y sigue adelante. En este punto es cuando el héroe debe de enfrentarse al guardián del primer umbral. Y en el trayecto generalmente el héroe se enfrenta en una lucha brutal en la que él mismo casi pierde la vida. O en otros casos, como en Harry Potter, solo tiene que atravesar por el portal que está en el andén 9 3/4 y así llegar al mundo mágico. Pero sin importar si lo que tuvo que hacer el héroe haya sido una batalla que casi le cuesta la vida o un solo salto de fe de un niño, a partir de ese momento ya no hay retorno. Segunda parte, las pruebas, los aliados y los enemigos. Es esta parte en donde el héroe se empieza a convertir en la persona que está destinada a ser. En esta segunda parte del viaje del héroe hay 6 posibles elementos que el héroe tendrá que sobrepasar, y esta es también la parte emocionante del viaje del héroe. Esta consiste en varias tareas que el héroe tiene que superar para demostrar que es digno. En algunas ocasiones puede ser una lista muy larga de tareas, como la lista de 12 elementos de Hércules, y en otras solo una tarea muy extendida, como transportar un anillo hacia un volcán. Pero para Campbell lo más importante es que cada tarea representa peligro psicológico. En esta segunda parte del viaje, el héroe conocerá a una dama, tal vez una dama muy poderosa, incluso una diosa, que le da al héroe la oportunidad de demostrar su madurez a través de una comunión muy conmovedora. Pero en otras ocasiones el héroe rechaza los encantos de esta dama, y es entonces que la dama se convierte en su adversaria, y esto a su vez se convierte en una prueba más que el héroe deberá de sobrepasar. Y debido a que Campbell trabaja con algo de psicología freudiana, no podría faltar la confrontación con el padre o con la figura paterna, aunque esta figura podría estar representada por un monstruo. Y ya que cualquier estudiante de la filosofía freudiana te podrá decir que es definitivamente un monstruo, el símbolo del padre. Y por medio de esta confrontación con el padre o con la figura paterna, el héroe consigue iluminación, una apoteosis, que en algunas ocasiones resulta en que el héroe humano se transforma en un dios, que es literalmente lo que la palabra apoteosis significa. Aunque en las historias el héroe ya es medio dios de todas maneras,
Y al haber conseguido su apoteosis, el héroe entonces debe tomar algún objeto que simboliza su apoteosis, como el báculo de Moisés, que en ocasiones sirvió para convertir el agua del río Nilo en sangre, o en otras para convertirse en serpiente, y en otras para pasar las aguas, o para separar, perdón, las aguas del Mar Rojo. Así como también sirvió como apoyo para poder subir hacia el monte Sinaí. Y en la tercera parte es el regreso. Esta parte consiste en los 6 elementos finales, pero en esta parte la historia del viaje del héroe difiere de la manera en que se representa a los héroes modernos y a los héroes de tiempos antiguos. En nuestros tiempos, haber vencido al monstruo o recuperado el grial o haber conseguido a la chica es el final de la historia. Pero para los héroes mitológicos antiguos, el regreso a casa y el encontrar aceptación entre esos con quienes convivió antes de su gran apoteosis solía ser tan difícil como su aventura heroica. Así es que el héroe en esas historias antiguas estaba poco menos que entusiasmado por regresar a la vida normal. Incluso un héroe que sí estuviera entusiasmado por hacerlo, en ocasiones tendría que huir con la ayuda de algún ser mágico volador o con la ayuda de una alfombra voladora. En ocasiones el héroe puede ser rescatado de su aventura por un amigo o por un colega. Puede haber un cruce simbólico hacia el mundo normal, ya que recuerden de cuántas historias hemos escuchado en donde el nuevo poder del héroe le permite pasar del mundo normal hacia ese otro mundo de aventuras. En este momento se me ocurre, no me acuerdo de Peter Pan o de las aventuras de Narnia, por ejemplo. Pero como sea, el héroe terminará en donde empezó, con el equivalente mitológico de vivir feliz para siempre, en paz y libre de continuar con su vida normal. Espero que estas historias heroicas de Campbell les hayan hecho recordar a historias heroicas que ustedes ya conocen, como Epicteto o Sansón, el Mandalorian, Hombres de Negro, Goku. Y esta sea tal vez, o este sea tal vez el punto de aprender la teoría de Campbell, el poder comparar y reconocer historias. Por último, los voy a dejar con este pensamiento. Todos somos héroes, luchando para cumplir nuestra misión. Como seres humanos nos involucramos en una serie de luchas para desarrollarnos como individuos y para encontrar nuestro lugar o nuestra posición en la sociedad. Pero más allá de eso, todos anhelamos por el conocimiento y todos anhelamos por conocer el universo y cuál es nuestro papel en este universo. Gracias a todas las gentes, a todas las personas, por seguirse suscribiendo en mis redes sociales. Recuerden que ya pueden encontrar estos episodios también en la lista de On Demand de Spotify. Gracias por aprender conmigo, gracias por dejarme a mí aprender con ustedes y por su atención. Gracias.